Eh, Bien, buenas tardes, profesor y compañeros todos. En esta tarde vamos a exponer nuestro trabajo de unidad sobre el texto Jerarquías sociales, inclusión y exclusión del autor Manríquez. Siguiente, por favor. Ya. Como primer punto tenemos la discriminación e indigenismo, el indio en la agenda social del Perú oligárquico. La debilidad del Estado central permitió la constitución de poderes locales fuertes que, imponiéndose sobre la población indígena, privatizaron el poder, dando lugar al fenómeno conocido como gamonalismo, y que a su vez este bloqueó intentos de integrar al indio a la nacionalidad en condición de ciudadano. En el Perú, además de las formas de discriminación basadas en una condición socioeconómica de las personas, también se superponen otros sistemas de jerarquización social. Entre ellas tenemos la discriminación, la discriminación racial, que por lo general los sectores racialmente discriminados son los que sufren formas de exclusión social y económica. El racismo tiende a presentar la discriminación socioeconómica como un resultado del orden natural. Y según esto, los indios, los negros y otros sectores definidos como racialmente inferiores son pobres y excluidos no porque exista un orden social eh, injusto, sino porque su inferioridad biológica les impide alcanzar mejores posiciones por méritos propios. ¿Puedes avanzar, por favor? Ya. El indio como sujeto social ingresó tardíamente en el discurso sobre la nación debido a que durante el siglo XIX lo que se esperaba era su desaparición con la política de inmigración a través del mestizaje biológico y que de esto debiera mejorar la raza. Esta visión no era particular del Perú, sino que formaba parte de las élites de América Latina. Y también cuando el tema del indio ingresó en la agenda de los intelectuales oligárquicos, lo hizo bajo el signo del exotismo, convirtiendo así a los indígenas en tema de elaboración artística modernista. Doy pase a mi compañera. Positiva. Bien, continuando con la exposición, yo les voy a hablar respecto al sentimiento antiindígena. Bueno, el sentimiento antiindígena tiene que ver con el sentido común racista y pues debemos saber de que este sentido común racista era ampliamente aceptado en el Perú y se dio en las primeras mitad del siglo XX y fue más condensado por Alejandro Deusto. Ahora bien, debemos saber quién fue Alejandro Deusto. Alejandro Deusto fue pues uno de los prohombres de mayor influencia en el sistema educativo peruano. Alejandro Deusto fue un militar civilista, fue diplomático, él fue enviado a estudiar al extranjero. Alejandro Deusto fue ministro de Justicia, fue director de la Biblioteca Nacional y también fue rector de la Universidad de San Marcos. También Alejandro Deusta, él decía de que el indio era racionalmente inferior. Y como este indio era racionalmente inferior, era perder el tiempo y el dinero, educarlo a través de otro programa social. Debido a que
el naturaleza estaba condenado a ser un sujeto inferior. También aquí en el sistema antiindígena encontramos a Francisco Calderón. Francisco Calderón, él nos habla acerca de la raza y nos dice que son necesarias las razas de tercero, cuarto y quinto grado para que el mestizo pues se asimile a la cultura europea. Además, debemos tener en cuenta de que la raza europea, es decir, la raza que está conformada por las personas con piel blanca, pues dominan a las demás. Y respecto a Mario Vargas Llosa, él nos dice que en esta etapa se dio una inundación de la literatura peruana, pues acá nosotros encontramos lo que son los poemas, los relatos, por ejemplo, relatos de las llamas, las vicuñas, de los guanacos, entre otros. También acá van a aparecer los cuentos andinos de Enrique López de Albújar. También vamos a encontrar a poetas como Chocano y también las obras de Mario Vargas Llosa. También aquí nosotros vamos a encontrar a Antonio Encinas. ¿Y quién fue Antonio Encinas? Antonio Encinas pues fue un intelectual progresista que tenía simpatía con los indígenas. Es por esa razón que Encinas, él abogaba por las leyes tutelares de los indígenas en su defensa. Y también, gracias a que abogaba por las leyes tutelares de los indígenas, pues los indios, o así lo llamaban, pero en verdad la palabra es indígena, ellos podían de los terratenientes. Compañera. Bien, ahora sí vamos a explicar en cuanto a lo que es las visiones de la época, ¿no? En cuanto a lo que es el racismo ya como un horizonte cultural. En ese punto lo vamos a abordar desde la perspectiva, pues, ¿no? De dos autores que, pues, son propios del Perú y que son gran representación, ¿no? De lo que es el indigenismo. En este caso tenemos a José Carlos Mariátegui, por un lado, y por el otro lado tenemos a José María Arguedas. En el caso de José Carlos Mariátegui, como bien sabemos, él escribió lo que es la obra Los 7 ensayos de la interpretación de la realidad peruana. Obra en la cual, pues, nos habla acerca de lo que es el problema del indio y el problema de la tierra. En este caso vamos a abordarlo, como estamos hablando del indigenismo, vamos a hablar acerca del problema del indio. ¿Cómo aborda en este caso Mariátegui el problema del indio? Mariátegui, pues él concebía el problema del indio como un asunto racial. No concebía el problema del indio como un problema racial, tampoco como un problema administrativo, tampoco jurídico, educativo o eclesiástico, sino más bien veía el problema del indio como un problema sustancialmente económico, es decir, cuyo origen pues estaba en el injusto sistema de propiedad de la tierra. En este caso, pues que estaba concentrado en pocas manos. Hablamos en este caso de lo que es el gamonalismo o el latifundismo, ¿no? De aquella época. Entonces, para profundizar más lo que es el gamonalismo, pues este era un sistema el cual se oponía a toda ley u ordenanza de protección indígena. Pero, ¿qué era el gamonal? El gamonal para José Carlos Mariátegui, pues, invalidaba toda ley u orden de protección, sobre todo del indígena o campesino. Entonces partimos desde allí, ¿no? Hablamos del gamonalismo como algo opuesto a lo que es los derechos del indio, ¿no? En esta época. ¿Por qué es que José Carlos Mariátegui decía que era un problema más económico que racial, que administrativo, más que un color de piel?
porque como ya se explicaba anteriormente, pues, en conclusión, el gamonalismo y el latifundismo, pues, era algo que se le imponía a los indios, a los indígenas, ¿no? Como mencionaba mi compañera Milagros, no es indio, sino indígena. Entonces, he aquí el problema de lo que es las tierras, ¿no? Entonces, es por eso que se le consideraba al indio como en una escala menor, en una escala inferior en este caso, ¿no? Más que todo económico que social o administrativo o jurídico. Bien, ahora sí, continuando con la postura de José María Arguedas, pues como bien sabemos, es un gran representante que tenemos del indigenismo, ¿no? Este personaje sobre todo se caracteriza porque asimismo como Encinas tuvo roce, ¿no? Un roce muy cercano con los indígenas. José María Arguedas también tuvo un roce muy cercano con ellos. Fue un escritor, un etnólogo, antropólogo, profesor peruano. Sobre todo, ¿qué rescatamos de José María Arguedas? De José María Arguedas rescatamos sus diferentes obras, ¿no? Las cuales han visibilizado la interculturalidad conflictiva, que sobre todo este personaje, pues, ¿no? Mediante su fuerza literaria, evidenció, ¿no? El sufrimiento indígena. Ante esta realidad conflictiva que existía, pues, ¿no? En aquella época, también planteó alternativas en el campo de la educación peruana. ¿De qué manera? Sobre todo José María Arguedas nos dice que en el Perú se debe implantar una educación donde se incluya a todo tipo de persona, independientemente, pues, ¿no? De su raza, de sus costumbres, etc. Entonces, también él plantea que en las instituciones educativas, pues, se incluye lo que es al estudiante, pero que desde su lengua materna u originaria, pues, no sea discriminado, pues, ¿no? Esto es lo que mayormente el aporte que él nos da, ¿no? Además, nos dice que, bueno, los indios, en este caso, debían asimilarse a la cultura dominante para poder gozar de una ciudadanía plena. ¿Qué nos quiere decir? Que así como nosotros, por ejemplo, hoy en día tenemos diferentes costumbres, pero optamos por tomar, pues, ¿no? las costumbres de otros países. Asimismo, así tal cual, los indios eran en su época. Para que ellos puedan gozar, bueno, de ciertos derechos, porque sabemos que todavía en esa época, pues, todavía eran redimidos, asimismo, ellos pretendían estar al nivel o a la escala de los demás para poder ser beneficiados, ¿no? De cierta manera, o ser escuchados, y no ser, pues, en este caso, por ejemplo, como los negros esclavos, continuar trabajando sin ninguna remuneración. Entonces, esto es lo que José María Arguedas nos comparte, ¿no? En cuanto a lo que es las visiones de la época, y por otro lado también José Carlos Mariátegui, ¿no? Doy paso a mi siguiente compañera. Bien. Continuando con el cuarto punto, que es la segunda mitad del siglo XX, dentro de este periodo pues ocurren sucesos muy impactantes, muy marcados. Para ello hemos situado las siguientes fechas para podernos ubicar y poder relatar un poco del acontecido. Iniciando por lo que es en el año 1940 a 1960, pues se da un crecimiento acelerado por parte de la población urbana. La población urbana peruana creció 3 veces más rápido que la rural, puesto que esto se ve impulsado debido a una crisis agraria, de modo que hay una oleada migratoria de gran impacto y si nos ubicamos en el año 1960, 1969, pues el ingreso nacional creció en un 350% a precios corrientes, pero por otra parte también la participación de agricultores independientes disminuyó de un 14% a un 11%. Dentro de estos años mencionados, pues se dan dos hechos importantes que hemos considerado como, bueno, lo que se da es que, como ya dije, se da una gran oleada migratoria y producto de ello es que muchos pobladores
van a tender a lo que es la informalidad. Se suelen ubicar los campesinos, los indígenas, los pobladores que vienen de la parte de la sierra de nuestro país, pues se van a ubicar en lo que es en alrededores de ciudades muy importantes del sector urbano, buscando de cierta manera su supervivencia, tratando de vivir. Dentro del año 1920, en el año de esta década, en los últimos años, grandes autores como José Carlos Mariátegui y Víctor Raúl Haya de la Torre, pues nos afirman que los indígenas en aquel momento representaban las 4/5 partes de la población, mientras que por otro lado tenemos la opinión también del autor González Prada. A inicios del siglo XX, pues él nos dice que la población indígena constituía lo que eran las 9/10 partes de la población peruana. Sin embargo, no podemos quedarnos con ello, y también tenemos otro registro muy importante que fue el primer censo del siglo XX, en el año de 1940. Y el último censo donde se tomó como criterio censal lo que era la raza. Dentro de ello tenemos resultados importantes como es un 58.89% identificada como población que estaba constituida por blancos y mestizos, mientras que un 49.86% estaba constituida por indios. Asimismo, se encontró un 0.47% constituida por la población considerada como negros y un 0.68% como amarillos. Por otro lado, también se encontró un 0.10% como raza no declarada. Bien, en base a ello, pues todo se puede ver que trataban de mostrar que la población indígena había disminuido en gran magnitud. Sin embargo, no se podría decir, o ellos lo tomaban de ese sentido, por el hecho de que toman al indígena o al campesino, lo relacionan con las personas que viven o que tienen rasgos de la sierra. Sin embargo, no quiere decir que por el hecho de que ellos vinieron a habitar a la costa o a zonas urbanas, pues su raza iba a cambiar. Por otro lado, también toman a lo que es el mestizaje como la desaparición del racismo. Sin embargo, se olvidan del carácter unilateral y asimétrico que asumió el mestizaje cuando se dio inicios, desde inicios de la presencia europea en América. Sin embargo, también se dice que se toma de esta manera por el hecho de que esta discriminación causa heridas narcisistas, especialistas de la psicología pues toman o determinan con este término a los posibles daños que pueden ocasionar este tipo de discriminación, causando heridas narcisistas. Con ello se refiere a que muchas veces tratan de negar este tipo de discriminación, las víctimas, por el hecho de que dicen que si no hay esta discriminación, ellos no han sido discriminados. Y es que el racismo, la discriminación por razas, suele aún ser muy concurrentes hasta nuestra actualidad. Lo vemos incluso nosotros del papel como practicantes en la docencia, aún vemos como alumnos toman a la ligera este tema, ¿no es cierto? Y podemos ver cómo es que con una simple broma están haciendo alusión a este tema. Entonces, podemos ver también dentro de nuestro trabajo que hemos realizado con las encuestas, incluso que los mismos docentes nos dicen que sí, suele ocurrir este tipo de bromas con el racismo, que no ha desaparecido y que es casi imposible que desaparezca. Pero sin embargo, desde nuestro rol como docentes podemos contrarrestar esta problemática. A continuación, mi compañera. Bien, ahora pasaremos al siguiente punto, que es las nuevas posiciones, un mismo fenómeno, el fin del racismo, ¿no? Ahora bien, primeramente hay que hacernos la siguiente pregunta, ¿no? ¿El racismo verdaderamente ha desaparecido realmente? Bueno, con respecto al texto de Manrique, nos dice que las bases sobre las cuales pues, se asentaba la discriminación racial
han desaparecido. Es decir, ya no existen las instituciones coloniales cuya función era perpetuar la segregación racial, como por ejemplo el indígena tenía que pagar un cierto tributo porque estaba sometido, estaba sometido a dos formas de explotación, ¿no? Que una era la mano de obra obligada, en el cual pues tenía que trabajar en actividades económicas como la mita, los obrajes y también sirviendo a la iglesia. Y también debía de entregar una mayor parte de su trabajo, ¿no? Un excedente al Estado y también a la iglesia, ¿no? Como una forma de tributo indígena y también los diezmos, ¿no? A la iglesia que se tenía que dar. Ahora bien, la servidumbre cuasi feudal también en las haciendas tradicionales, así como el uso de vestimentas típicas, las lenguas nativas que antes pues, se hablaban, ¿no? Han ido desapareciendo poco a poco. Es por ello que se dice que la discriminación pues, va a ir por esa misma línea, ¿no? Desapareciendo. Pero, sin embargo, vemos que hoy en día pues podemos decir que el racismo no ha cambiado, que solamente pues está encubierto y que se ha venido adaptando al control social. Ocultándose pues bajo formas de expresiones lingüísticas, creencias y también actitudes, como por ejemplo tratando a una persona de manera no favorable, ya sea por su tez o su color de piel, o también por poseer características personales pues como su textura de su cabello o de ser de una determinada raza, ¿no? Es por ello pues que el racismo persiste. Es un racismo antiindígena que tiende a acrecentar y pues a ser muy importante porque pues se va a ir manteniendo y se va a ir reproduciendo como un orden social de manera autoritaria y también excluyente, ¿no? Donde pues como se menciona, el Perú es un país mestizo, es un país que está conformado por una mezcla de razas, ¿no? Que hasta pues entre los mismos peruanos es frecuente llamarnos en términos coloquiales por nuestros rasgos étnicos predominantes, ¿no? Es común, por ejemplo, que a alguien le diga cholo, negro o chinito, ¿no? Y sin aparentar pues una intencionalidad ofensiva, tanto así pues que muchos aceptan llamarse de esa manera, ¿no? Y no sentirse agraviados. Y a pesar de todo ello, pues el racismo aún se resiste a morir. Pues ahora ha pasado a ser ejercido contra los sectores mestizos de la población y también al interior de ellos, porque muchos pueblos indígenas han tenido experiencias negativas en los mercados laborales nacionales e internacionales, pues donde a menudo han sido explotados o incorporados en posiciones más desfavorecidas, ya sea porque estos han querido tener unas mejores oportunidades y han querido emigrar a sitios donde pues tengan un mejor futuro, pues ha sido como un limitante, ¿no? Porque los trabajadores en condiciones de servidumbre pues ha conllevado a que muchos de estas comunidades emigrantes pues tiendan a ser discriminados, ya sea porque son personas indígenas que buscan oportunidades laborales y también económicas, pues fuera de sus tierras tradicionales, pues se han visto un poco desfavorecidos en ese sentido.